Les pido cada sábado, siéntense como familias, vengamos a adorar a Dios como familias. Allí donde están y pensando en nuestros hijos o familiares que no están, vamos a tomar el siguiente voto ante Dios. Repítanlo después de mí. Por la gracia de Dios, mi familia y yo nos presentamos en tu casa para adorarte. Deseamos escuchar tu palabra y ser llenos de tu espíritu. Pedimos que tu promesa se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, ante mi familia y el mundo digo hoy: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Querido Dios, este voto lo hacemos, Señor, cada sábado, porque nos has indicado, Padre, que vengamos a tu casa como familias a adorarte. Señor, nos presentamos como cabezas de hogar, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros esposos, esposas, o nos presentamos, Señor, solos como cabeza de hogar. Padre, queremos tu bendición, pero tu bendición se extiende también más allá del que está presente, por nuestros hijos e hijas, Señor, que no están aquí. Dios, extiende tu mano y bendícelos donde quiera que ellos estén. Recuérdele tu espíritu el camino que fue trazado, Señor, para ellos, el camino hacia la vida eterna, Cristo Jesús. Queremos, Señor, que salves a toda nuestra familia, por favor, y por eso pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dese un abrazo ahí como familia. Dele un abrazo a su esposa, a su esposo. Algunos de ustedes ni se besan ni se abrazan durante la semana porque trabajan mucho. Uno me decía: pastor, mi esposa llega y yo salgo, y la esposa llega y él va a trabajar. Este es el momento. Cada sábado vamos a hacerlo así, tomarnos de las manos con nuestra familia. Tenemos un especial por un invitado, Gamaliel Pérez, si está listo. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Realmente es una bendición para mí estar aquí con todos ustedes en la casa de Dios. Y bueno, hace ya un tiempo recuerdo que estaban en otro lugar, ¿verdad? Y ahora se movieron para acá. He estado en contacto con Diana, ¿verdad? Y su esposo. Y bueno, mi querido pastor también, recuerdo que ahí lo saludé. Y bueno, son una iglesia muy linda, y bueno, es una bendición para mí. Muchas gracias, mi querido hermano. Es una bendición para mí estar con todos ustedes. Y este canto que voy a entonar habla acerca de la cruz del Calvario. Es un canto que realmente llega a mi corazón. En esta vida unos estamos contentos y otros están sufriendo, pero este canto habla acerca de que muy pronto nosotros vamos a estar allá en el cielo, donde ya no habrá más muerte ni dolor, donde todo será felicidad.
del Calvario, allí murió mi Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es muestra de su amor que hoy podemos disfrutar. En la cruz del Calvario, ahí murió nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, y esa es muestra de su gracia y de su amor, que tú y yo podemos disfrutar de vida plena y vida eterna por toda la eternidad. A ver cuántos decimos amén. Ahora vivimos seguros y con Dios viviremos. Viviré para siempre y con Él yo moraré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, esa es muestra de su amor que tú y yo podemos hoy disfrutar. Ese sacrificio que tú, mi Jesús, hiciste en la cruz por ti, por mí, esa es muestra de su amor que hoy podemos disfrutar. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Esta tarde Gamaliel va a estar dándonos un concierto a las 5 de la tarde, y también vamos a tener a un invitado, pastor invitado. La iglesia en este momento, hermanos, se encuentra en otra transición. Nuestro pastor de jóvenes ha sido empleado por la conferencia a tiempo completo, y ahora estamos en la búsqueda de otro pastor de jóvenes. Y hemos estado entrevistando a algunos, y uno de ellos va a venir a predicar esta tarde, así que les pedimos que nos acompañen a las 5 de la tarde. Hemos estado viniendo, hermanos, predicando acerca del Espíritu Santo. Dios ha prometido que antes de su segunda venida, así como se experimentó el día de Pentecostés, se va a experimentar un gran derramamiento del Espíritu Santo una vez más. Amén. Oh, mis hermanos, esto es algo que está prometido por Dios y Él lo va a cumplir. Dice la palabra de Él en los siguientes versículos que voy a mostrar en la pantalla, pero deseo que también ustedes puedan seguir en la palabra de Dios, en sus Biblias, ya sea que la tengan ahora electrónicamente o la traen en su mano, pero vamos a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, porque el Espíritu Santo estará sobre ellos. Amén.
Siguiente dice: y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la segunda venida de Jesús. Y continúa diciendo: y todo aquel impresionado por el Espíritu de Dios, dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Será salvo en esos días antes de la segunda venida de Jesús. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Mis hermanos, el Espíritu Santo será el gran protagonizador que va a llevar a cabo esto aquí en la tierra. Por una razón, mis hermanos, Dios está interesado en derramar su Espíritu en toda la familia. Dice el siguiente texto bíblico, de que el Espíritu Santo, cuando sea derramado, dice lo siguiente: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová: no temas, no temas, porque yo derramaré aguas en el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición será sobre tus hijos. Amén. Mis hermanos, Él ha prometido derramar su espíritu sobre ti y sobre vuestros hijos. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice de que antes de la segunda venida de Jesús, cuando este segundo Pentecostés se lleve a cabo, la gran preocupación de muchos hoy en día en la iglesia, ¿saben cuál es? La gran preocupación de muchos son nuestros hijos. Hay muchos padres que están preocupados porque sus hijos venían a la iglesia y ya no vienen. Hay muchos que están preocupados que sus hijos crecieron en la iglesia y ya no están aquí. Ese es la queja, no la queja, sino la preocupación más grande que existe en la iglesia. Hay un fenómeno, que el promedio de vida de nuestros hijos que crecen en la iglesia, que crecen en los caminos de Dios, una vez que pasan los 18 y 19, ya no los encuentran. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Acaso no les enseñamos? ¿Acaso no vinieron a los clubes? ¿Acaso ellos no crecieron en esta iglesia? ¿No anduvieron corriendo en estas bancas? Mis hermanos, el Espíritu Santo quiere obrar a favor de los padres. Y en el primer Pentecostés, Pedro, mencionando al pueblo de Israel, a Jerusalén, mencionando, porque ellos preguntaron: ¿qué es esto del derramamiento del Espíritu? No lo reconocieron. Y Pedro, en Hechos 2:32, fíjense ustedes lo que dice del primer Pentecostés. Dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ahora testigos. Así que Él, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El primer Pentecostal, el primer Pentecostés. Y el siguiente versículo, Pedro les dice a ellos cómo pueden participar de ese Pentecostés, cómo pueden ellos ser parte. Y Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siguiente versículo:
Porque la promesa es, díganlo conmigo, para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. El primer Pentecostés era para ellos y para sus hijos, y el segundo Pentecostés, la lluvia tardía, mis hermanos, será también para vosotros y para vuestros hijos. Por eso Joel dice que en aquellos días Él va a derramar su espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y el versículo, Pedro termina dando el escenario de lo que sucedió allí, ese día de Pentecostés. El siguiente, por favor. Dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Mis hermanos, ustedes como padres, nosotros, yo como padre, debo de estar advertido de algo. Satanás está en el negocio de destruir a nuestros hijos. Ese es el negocio de él. Él odia a los hijos. Él odia a todos aquellos que tienen la imagen de Dios edificada dentro de ellos. Satanás desde el principio ha venido a destruir todo aquello que se parece a Dios, todo aquello que refleje a Cristo Jesús en la vida de las personas. Adán y Eva fueron creados con la imagen y la identidad de Dios. Y Satanás, cuando Dios les advirtió, saben, Satanás estaba allí en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás tenía un objetivo. Como él había odiado a Cristo Jesús en el cielo, pues ahora lo veía reflejado en la vida de los recién creados, los hijos de Dios. Satanás se dedicaría a la tarea de destruir a los hijos de Dios y a los hijos de los hijos. Porque saben una cosa, mis hermanos, Dios ha creado al hombre a imagen y a semejanza de él, amén. Y hay algo parecido de Dios dentro de nosotros. Y saben, Satanás fue y destruyó la imagen y la identidad de Dios en los hijos de él. Y Satanás ha venido en ese negocio de matar, de destruir, de querer aprisionar. Satanás levantó a Caín para matar a su hermano Abel, así destruyendo la imagen, la identidad de Dios. Satanás fue el que vino en esa historia conocida de Job. Él vino a destruir, a matar a los hijos de Job por una razón. El objetivo de Satanás siempre fue destruir a la familia. Y Job se levantaba todos los días, levantaba un altar a Dios, y allí presentaba a sus hijos, sacrificaba un cordero por cada uno de ellos todos los días. Y la imagen del cordero se veía reflejada en los hijos de Job, aunque ellos no eran perfectos. Job no tuvo hijos perfectos. La palabra de Dios dice que ellos hacían fiestas y tomaban. Y la palabra en hebreo allí no es de tomar agua, es que tomaban, hermanos. Y saben, Job no se desanimaba. Los presentaba ante Dios todos los días, así como tú presentas a Dios todos los días. Y él decía a Dios: quizá uno de ellos ha pecado en contra de ti. Y saben, Satanás veía eso y eso él odiaba.
Él odia ver a los padres que consagran a sus hijos. Él odia ver la transacción que se lleva a cabo cuando un padre ora por su hijo, pidiendo que ese hijo sea purificado. La imagen de Cristo es puesta en la vida de nuestros hijos. Y Satanás odia eso, y él vino y mató a los hijos de Job. En los tiempos de Jesús, ¿cuántos padres no vinieron a buscar la ayuda de Cristo? Porque sus hijos estaban aprisionados por el demonio. Un padre vino y le dijo: Señor Jesús, ayúdame, mi hijo está poseído por un demonio que lo tiraba al fuego. Había otro padre que llevó a su hijo ante Jesús, que también estaba endemoniado. Dios se ha preocupado por querer ayudar a todo padre que está en esa lucha. Tenemos una lucha muy grande, y especialmente para aquellos que conocen a Dios. En los tiempos de Jesús vemos a una joven que fue incitada, llevada a poder prostituirse, y fue entonces llevada a los pies de Cristo Jesús para ser apedreada. Mis hermanos, allí está Satanás detrás de todo esto, tratando de querer destruir a nuestros hijos, y si fuese posible, querer quitarles la vida. Pero Jesús vino a liberar a los hogares. Jesús vino a ayudar a todo padre que está en la lucha con sus hijos. Cuando Jesús vio a esa viuda de Naín venir con su único hijo, Jesús no pudo hacer más que llorar, más que preocuparse, ver el lloro de esa madre y venir a tocar el féretro para que ese hijo se levantara. Mis hermanos, la disposición de Jesús hoy en día es la misma, de querer ayudarnos con nuestra familia. Y en esta mañana yo te quiero recordar que Dios ha prometido rescatar a todo hija e hijo que ha caído en las trampas de Satanás. Él ha venido, Él promete rescatar por medio de su Espíritu Santo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esta mañana quiero contarte la historia del hijo pródigo. Todos hemos escuchado esta historia anteriormente, ¿no es cierto? Todos la hemos escuchado, pero quiero que la escuches de una manera diferente. ¿Sabes? La historia está dentro del contexto. Este es el Lost and Found, ¿ok? Este es el departamento de lo que se pierde se encuentra dentro de la Biblia. Esta es la historia. Esta se encuentra en una colección de 2 historias más. Y este hijo, diferente a la oveja y a la moneda que se perdió. En la moneda la dueña va y lo busca. En la oveja el pastor sale a buscarla. Pero en la historia del hijo pródigo, el padre sale a buscar a su hijo. ¿Sabe por qué no? Porque el padre está confiado de que su hijo va a regresar a casa. Y esta historia es una historia maravillosa que nos muestra una sola cosa: de que el Espíritu Santo es el que puede traer a tu hijo de vuelta al hogar. Escucha. Dice la palabra de Dios que había un hombre que tenía 2 hijos. No creo que era mexicano, porque los mexicanos tienen 12 hijos. No creo que era salvadoreño o guatemalteco de otro país, porque usualmente tienen más de uno, ¿no es cierto? Tenía 2. Pero ¿saben ustedes cómo crecían los judíos a sus hijos? Les enseñaban ellos, como ustedes
Y mis padres nos enseñaron a nosotros. Crecían los niños judíos para que ellos amaran a Dios, amaran su ley. Y a los 12 años se podían memorizar grandes trozos de los primeros 5 libros de la ley de Dios. A los 12 años ellos ya tomaban sus decisiones espirituales y se consideraban hijos de la ley, porque para eso ellos eran educados. Ellos eran educados para que pudieran hacer una sola cosa, y se lo sabían de memoria. Y hoy en día le preguntas a un niño judío y es lo mismo: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Saben, estos niños y estos padres me recuerdan a cómo muchos de ustedes nos crecieron a nosotros los hijos. ¿Cuántos años mis padres y ustedes mismos se han levantado temprano para leer la matutina? ¿Cuántos crecieron así? Leyendo la matutina a los hijos, estudiando la lección, para que pudiéramos amar a Dios. Y este padre estaba dedicado a esa misma tarea. Este padre, ¿saben? Y los padres de la Biblia tenían una tarea: era formar una identidad, una imagen dentro de ellos que reflejara ¿a quién? A Dios. Estos niños sabían a quién servían. ¿Saben? Los viernes de noche ustedes manejan por acá, por el lado oeste de Los Ángeles, y ven a los niños judíos caminando con sus padres. Van tomados de la mano, con su traje, con algunas cositas que les cuelgan, que son los 10 mandamientos. Saben, ellos son la versión de los adventistas del séptimo día, como tú y como yo. Cada viernes de noche, ¿cuántos crecieron con sus hijos recibiendo el sábado? Amén. Yo me acuerdo, mi papá comenzaba a cantar viernes de noche. Ay, decía yo, y mis vecinos, tenía amigos, yo era joven, decían: hey, ya te hablan, calling you. Allá estaba mi papá cantando y me daba pena. Tenía 13, 14 años. Yo creo que a muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos sucedió lo mismo. Pero saben, este padre creció a sus hijos con un solo deseo: de que ellos amaran a Dios, de que ellos se prepararan en la vida y que ellos fuesen hombres de bien y no de mal, que estudiaran, que le echaran ganas, que formaran una familia, tuvieran una carrera y se mantuvieran fieles a Dios. ¿Cuántos crecieron con sus hijos así, hermanos? Amén. Y formamos su identidad. Saben, yo veo a mis hijas y yo veo las fotos de cuando yo era pequeño. Me pregunto y me veo a mí mismo en estas fotos y me digo: ¿quién iba a decir que yo, tan bonito, verdad? No sé qué me pasó, tan guapo este muchachito, sonriente, que un día, habiendo sido formado en la iglesia, en los caminos de Dios, un día iba a ser todo lo contrario. Esa imagen, esa identidad iba a ser destruida. Yo veo a mis hijas, y como muchos de ustedes vieron a sus pequeños crecer, y yo no puedo percibir, y no quisiera percibir, de que nuestros hijos un día abandonen los caminos de Dios. Y el trabajo que ustedes hicieron con sus hijos es el trabajo que ahora nos toca hacer con los nuestros. Pero saben, sucede algo. Dice la palabra de Dios de que el menor de ellos le dijo a su papá: papá, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Y le repartió, dice el padre, los bienes.
La Biblia dice que el hijo mayor recibiría cuando moría su papá 2 partes y el hijo recibía 1 parte nomás. Y el hijo menor vino y le dijo a su papá: ¿sabes qué? Para mí tú estás muerto. Ya no quiero nada contigo, ni con esta casa, ni con tu religión. Qué terrible noticia recibió el padre ese día. En otras palabras, le estaba diciendo: I wish you were dead. Yo quisiera que ya estuvieras muerto. Es más, ¿sabes qué? Para mí ya estás muerto en vida. Dame la herencia que a mí me toca. El padre no sabía algo, que cuando el hijo salía fuera de la vista del padre, alguien comenzó a hablarle mal de su papá. Alguien comenzó a decirle: hey, nosotros no te vemos aquí, ¿dónde andas? No, es que yo voy a la iglesia, voy a la sinagoga. ¿O sí? ¿Por qué no vienes con nosotros a las fiestas? Yo no sé de esas fiestas. Oh man, we have so much fun. No, es que tengo que ir a la iglesia. Tu papá no te ama. Esas reglas que él tiene, eso de recibir el sábado, de levantarse temprano en la mañana, de ir a la iglesia. Man, el sábado es donde hacemos las fiestas, man. Te lo estás perdiendo todo. You know what, your dad, tu papá, es a la antigua. He's old school. He don't love you, man. All those rules. Y comenzaron en la mente de este muchacho a destruir la imagen y la identidad de su padre. Que cuando él venía, su padre le mostraba amor y él no veía todo eso. Pero entre más escuchaba a sus amigos, más iba perdiendo él la identidad de su padre en su mente. Y saben, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. En esa edad de la juventud de este muchacho, comenzaron a robarle su identidad con la que él había crecido y que sus padres le habían instalado. Y comenzó él a creer que era cierto que su papá no lo amaba. Y le dijeron: mira, tú eres diferente. You're different. Hey, no te pones la ropa de todos nosotros. Tu papá al cabo te viste, right? Mira cómo te peinas. Saben, comenzaron a destruirle la identidad de él y la identidad de su padre. El padre no sabía de dónde venía eso. Como muchos padres hoy en día no saben lo que está pasando. Si él creció en la iglesia, si él creció en los clubes y él niño bueno, quiero decirte, querido padre, que la identidad que tú has formado dentro de tus hijos es una identidad que están tratando de destruir. En consecuencia, por las amistades o los otros lugares donde tú y yo no podemos tener control sobre ellos. Este muchacho comenzó a experimentar un quebrantamiento de su identidad y la identidad de su padre, a tal punto de que él llegó a pedirle a su padre. ¿Sabe? Yo me acuerdo un día que llegué a casa y los pantalones tamaños 28 ahora los cambié por unos tamaños 40. El corte de pelo ese de lado así bonito, ahora era rapa. Hey dad, I want to wear long. Hey dad, I want to wear some baggy clothes. Ahora las muchachas shorter skirts. El padre estaba viendo ahí a su hijo que me lo están cambiando. Me lo están cambiando. Vamos más a la iglesia. Vamos a orar más. Y el padre perdió poco a poco a su hijo, ¿sabes?
no fue por lo que él no había hecho o lo más que podía hacer. Es que nuestros hijos en su juventud están expuestos, y como psicólogo lo sé, están expuestos a que sus identidades sean bombardeadas y cambiadas por otras de las cuales no son la de ellos. Y el hijo un día vino y le dijo: ¿sabes qué? Quiero todo, quiero irme de esta casa. La historia dice de que cuando un día llegó y le dijo: ok, dame todo eso, lo mío. El padre le juntó, pero no crean que era dinero como hoy en día. Le dio todas las tierras que le pertenecía, todas las vacas, le dio todo lo que le pertenecía al hijo. Porque dice la historia que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, quiere decir de que él convirtió todo eso en dinero. Él vendió todo. Allí el padre estaba viendo que todo lo que había hecho él, el trabajo, la tierra y todo, ahora estaba siendo vendido. El pueblo se dio cuenta. ¿Ya se dieron cuenta el hijo del vecino? Y eso que van a la iglesia. ¿Saben? Nuestros vecinos han visto cómo vamos y salimos de la iglesia, ¿sí o no? Se dan cuenta. Antes iba a sus niños, mira a la iglesia. Ahora van solo ahí los dos viejos. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Porque alguien le robó la identidad a ese hijo y le quebraron la identidad de ese hijo de sus padres. Sucede, y muy frecuentemente aquí en estas grandes ciudades sucede. Y ahí van a la iglesia los dos viejos, y allá en aquel pueblo se dieron cuenta que él estaba vendiendo todas las propiedades de su papá. Y dice la palabra de Dios de que se fue lejos y vivió en una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entre más lejos esté yo de papá, mucho mejor. Y se fue a experimentar la vida, lejos de casa, lejos de la religión, lejos de toda persona que le podía a él decir qué es o cómo no hacer. ¿Saben? Yo conozco a jóvenes así. Yo conozco a jóvenes que hoy en día son adultos y cuyos padres están sentados aquí en la iglesia o en otras, y ellos allá echando fiesta. Un día fui a una de estas fiestas. Pastor, hay que ir. Y saben, cuando vi todo ese ambiente, y todos ellos eran jóvenes que habían crecido aquí en las iglesias, tomando, echando fiesta, fumando, usando drogas. ¿Saben? Cuando vi esa escena, vi una cosa: no eran felices aún haciendo esas cosas. Entre ellos se conocían y entre ellos sabían. Saben que cuando tus hijos tú los has criado en las cosas de Dios, no pueden estar en paz haciendo lo que ellos hacen. No lo pueden. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca estuve en paz cuando yo lo hacía. Si era sábado, yo sabía que mamá estaba en la iglesia. Si era viernes de noche, yo sabía que recibían el sábado. ¿Sabes? Tu hijo, tu hija no está tranquilo lejos de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios de que estando allí, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre y le comenzó a faltar. Y se acercó con uno de los ciudadanos de ese lugar, y nadie le daba trabajo. Uno le dio trabajo, apacentando a los cerdos, y deseaba comer. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Hermanos, cuando pasan las fiestas, cuando pasa todo, todavía queda un vacío. Yo estando en una estación de policía, esperando que me procesara, ahí en una celda, ahí me dejaron. Hermanos, yo me ponía triste. ¿Y saben qué hacía? Lo primero era pensar en mis papás en la iglesia. Es lo primero que hacemos como hijos cuando andamos así, alejados, viviendo perdidamente. Pero ¿saben quién es el que trae ese momento a nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí presente. Él no ha abandonado a tus hijos. Eso de que el ángel se queda en la puerta cuando vas al cine, no es cierto. El ángel de Jehová está en todos los lugares que tus hijos están allí presentes, hasta el lugar más oscuro. Y quiero decirte de que en medio del placer como del dolor, algo pasa. Dios está allí presente. Dios no puede abandonarlos, porque Él ha hecho un pacto contigo. El Padre está allá orando. Mi madre me salía a buscar, pero luego ya no me buscaba, porque yo la encontraba cuando llegaba a casa orando. Un día me metí por la ventana del baño, prendió la luz y ahí estaba mi mamá orando. Yo ahí medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro, con los ojos rojos. ¿De dónde vienes?, me dice. Ven, mijito, voy a orar por ti. Ponía su mano sobre mí. ¿Sabes? Este hijo un día, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tocó su corazón. Y es aquí donde el Espíritu de Dios es donde te quiero dar la seguridad. El Espíritu de Dios fue el que hizo lo siguiente. Dice: y volviendo en sí, en medio del lodazal, en medio donde estaba con los cerdos, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir a mi padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Papá, le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben la palabra que quiere decir volviendo en sí? Se refiere a darse cuenta de la situación en que está. Es como cuando alguien se desmaya y se despierta. Ese volver en sí, mis hermanos, es resultado de la obra del Espíritu Santo. Ese volver en sí, un día yo lo experimenté, viéndome al espejo y viendo todo lo que yo había hecho, y me desperté y me quedé impresionado al verme y dije: este no soy yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero sabes, Satanás entonces lucha para mantener a los hijos allí en esa identidad quebrantada. Mira cómo dice el hijo: voy a regresar a la casa de papá, pero le voy a decir que no soy su hijo. Voy a decirle que soy mejor su esclavo. Fíjate él cómo está luchando con su propia identidad, una identidad quebrantada que Satanás ha reafirmado en él. Mi papá va a estar enojado. Oh, mis hermanos, es lo que quiere hacer Satanás, ¿saben? Que seamos duros con las mismas cosas de Dios en contra de ellos. Mi papá va a estar enojado, no me va a aceptar. Muchos de nosotros decimos a nuestros hijos: hey, no creciste en la iglesia, pues. Así no vas a cambiar a tus hijos. Así no le vas a dar permiso al Espíritu Santo a que obre en ellos. No. El papá lo estaba esperando.
El hijo quería volver a casa, pero ahí Satanás está diciendo no, no puede. Pero el Espíritu Santo está luchando con él y le está regresando su verdadera identidad. Se levantó el muchacho. ¿Y cómo vino a la casa? ¿Vino limpio o vino sucio? ¿Sabes que había una ceremonia que se llamaba la ceremonia de la Kesaza? Así se llama, es una palabra judía. La ceremonia de la Kesaza era la ceremonia que se hacía a todos aquellos hijos que habían malgastado sus bienes con los gentiles. La ceremonia Kesaza era una ceremonia que se realizaba cuando el hijo llegaba. La comunidad salía y ellos gritaban Kesaza, Kesaza, y todos salían chismosos. Era la ceremonia donde se le cortaba la parentela y la herencia, y al hijo perdía su estatus por lo malo que él había obrado contra su padre. En el Antiguo Testamento los apedreaban. El hijo estaba allá, todo lleno de olor de cerdo, lleno de todos los vicios, y él decía: Kesaza, es todo lo que voy a tener de mi papá. Kesaza, voy a ser peor que un esclavo. Pero sabes, se dejó venir. Y cuando se dejó venir, dice, y levantándose vino a su padre. Y su padre, cuando lo vio, si el hijo hubiera entrado al pueblo, hubiera sido Kesaza. Le hubieran hecho esa ceremonia, la turba hubiera salido y hubiera gritado Kesaza, Kesaza. Pero saben, el padre no permitió eso. El padre, dice la palabra de Dios, que corrió. Estando lejos el muchacho, cuando lo vio, dijo el padre: no Kesaza para mi hijo, todo lo contrario. Y salió corriendo hacia él, y cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y la gente se dio cuenta. Los patriarcas no deben de correr ni mostrar sus piernas. Un padre en el Antiguo Testamento, en los tiempos, no debía de correr hacia sus hijos. Los hijos debían de venir a él. Pero el padre salió corriendo porque dijo: no va a ser Kesaza para mi hijo, sino todo lo contrario. Y cuando él abrazó a su muchacho, la palabra de Dios dice que su padre lo primero que hizo fue restaurar la identidad que él había perdido. ¿Cómo? Los vecinos preguntaban: Kesaza, Kesaza. No, no Kesaza, sino todo lo contrario. El padre besa a su hijo, manda que le traigan un manto, un vestido para cubrirlo, manda que le pongan un anillo en sus manos. Eso no es señal de Kesaza, eso es señal de que él ha perdonado a su hijo y lo está restaurando a su identidad original. Él es un hijo, no un esclavo. ¿Y sabes la obra que el Espíritu Santo había hecho en el hijo? También la había hecho en el padre. Y el padre salió arriesgándose para que no cayera en juicio y en condenación de Satanás. El anillo era señal de autoridad. Ahora él recibía todo lo que el primogénito iba a recibir. El vestido no era de él, era de su padre. Las sandalias eran señal de que él no era esclavo. No había Kesaza allí. Ahora lo que iba a haber es: hagamos una fiesta, porque mi hijo estaba muerto pero ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mis hermanos, todo esto fue hecho por
el Espíritu Santo. El Padre confió de que Dios lo iba a traer de vuelta. Y en esta mañana quiero concluir diciendo lo siguiente. Hermanos, en esta iglesia nos hemos ido sobre una sola dirección. Y la dirección es esta: debemos de clamar y buscar por el Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Amén. Si no hablamos del Espíritu, si no predicamos del Espíritu, si nosotros no pedimos que el Espíritu esté presente, no va a suceder nada de esto. Mis hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59:21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de ti, ni de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes. Mis hermanos, Dios quiere que el Espíritu de Él esté sobre ti, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Y como cada sábado que hemos predicado, quiero entregar estas hojas que están aquí. ¿Me ayudas, por favor, Sergio? Estas hojas que quiero entregar son para que vayamos. Alguien ayúdele, por favor. Son 3 filas aquí y ahí arriba. Estas hojas que estoy entregando son para que en casa lleves a cabo un culto que esté centrado en el Espíritu Santo. Esta hoja que estoy entregando es para que pongan en práctica la búsqueda del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios quiere salvar a tus hijos. Dios quiere bautizar a tus hijos. Y el Espíritu Santo fue el que trajo al Hijo y lo restauró con su Padre. Y el Espíritu Santo será el que traerá a nuestros hijos y restaurará a los padres y a los hijos antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quisiéramos nosotros hacer eso. Quisiéramos nosotros buscar al Espíritu Santo con todo el corazón. Quisiéramos nosotros dedicar a nuestros hijos al Espíritu Santo. Mis hermanos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Quiero ahora pedir que puedan apagar las luces. Vamos a mostrar un video. Mientras muestran este video, quisiera pedir a los diáconos que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a apagar toda la luz para que se vea. En esta tarde vamos a buscar, vamos a depositar aquí esta ofrenda, la del pacto. Y número 2, vamos a pedir a los diáconos que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras ellos recogen los diezmos y las ofrendas, vamos a poner este video. Véanlo, por favor.
Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Si hay padres que están orando por sus hijos mientras ven este video, los quiero invitar aquí para hacer la oración final, por favor. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Vamos a orar por nuestros hijos. Que sea el Espíritu Santo el que traiga uno más, como lo hizo con el hijo de este padre. Oremos. Querido Dios,
Estamos orando, Señor, por nuestros hijos y nuestras hijas, de todos aquellos, Señor, que crecieron en tus caminos, todos aquellos, Padre, que se han alejado de ti, también del hogar. Querido Dios, restaura en ellos la identidad a Cristo Jesús dentro de ellos, Señor, como se los enseñamos nosotros los padres cuando ellos iban creciendo. Ayúdanos, Dios, a poder confiar en ti y en tu Espíritu Santo, que Él está trabajando en la vida de nuestros hijos e hijas, Señor, que no están aquí. Oh Padre Santo, y líbralos de las artimañas de Satanás, de cualquier condenación, Padre, porque como este Padre corrió para abrazar a su Hijo, así nosotros, Señor, queremos librarlos de toda condenación falsa de Satanás y restaurarlos con amor y cariño, Señor. Lo que más deseamos es que nuestros hijos estén en tus caminos, querido Dios, y cerca de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, como iglesia, y pedimos que día y día, mañana tras mañana, podamos, Señor, invocar a tu Espíritu Santo, y podamos, Señor, dirigir a tu Espíritu también, para que vaya y toque la vida de nuestros hijos. Oh Señor eterno, estas historias no las has dejado allí solamente para que se cumplan en la vida de uno o dos personas, sino las has dejado allí, Señor, para que se cumplan hoy en nuestros días con todos nuestros hijos, querido Dios. Sea tu Espíritu Santo el que siga trabajando, y bautízanos con Él como lo has prometido, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, así como están, vamos a salir, ¿okay?